¿Cómo obtengo esa mentalidad, esa lógica de programación, ¿no? Porque no estamos hablando de aprender un lenguaje en concreto, sino de tener pues ciertos conocimientos a nivel, sobre todo, de cómo funciona en general, ¿no? Cómo piensa un ordenador. Correcto. Ahí está la clave. Yo creo que tienes que aprender, sobre todo, entender cómo funciona realmente un ordenador. El código al final son instrucciones binarias que tú, hablando muy por Sí, 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 general, por encima, sí, no, o muy por sea... encima, no voy a meterme en técnico, pero al final son ceros y unos que tú estás enviando a la CPU para Vale, que haga ciertas funciones, ¿no? vale. Tú imagínate que tú necesitas hacer un clic y que se vea la imagen en la pantalla, pues Vale. todo esto es un camino que ha seguido, alguien ha programado esa lógica, que cuando yo tengo que capturar ese clic, ¿no? Cuando hago Ujú, aprieto el botón, ujú. pues toda la CPU le llega la señal y esto como luego lo tengo que transformar en otra acción que es enseñar la imagen. Pues todo este inputs y outputs, Ujú. yo creo que es muy importante que lo aprendamos y sobre todo la lógica de programación, o sea, entender muy bien el problema, sobre todo entender muy bien el problema porque qué es lo que tiene que hacer tu programa Vale. y cómo luego tengo que traducir esto a código. O sea, sería ¿Vale? la base, ¿no? Entender muy bien qué es lo Correcto, que tiene que el hacer. problema, Vale. entender cómo funciona la máquina y luego ser muy bueno traduciendo este problema a Que código. ahí ya entra en la parte quizás más de conocimientos más técnicos, ¿no? Más de Correcto, formarse y correcto. quizás en ciertos lenguajes y tal. Sí, Vale. sí, sí. Interesante, no, está muy bien la teoría, luego la práctica es otra historia, Sobre ¿no? todo practicar mucho, practicamos mucho. Quería hacerte, tengo algunas cuestiones para ti. Una de las cuales ¿cuáles son los errores más comunes en desarrolladores, programadores que les frena el crecimiento? Yo creo que uno de los mayores errores que hay hoy en día, que yo lo he visto en juniors, que es intentar aprender todo, pero ya desde el principio, porque hoy en día con internet, pues miras un vídeo de YouTube o lo que sea y te explica una cosa, te Ya, explica un lenguaje y para él, para esa persona, ese lenguaje es lo mejor que hay. ya. Pero luego van a otro vídeo y él le explica otra cosa. En programación, hoy en día existen muchos lenguajes de programación y muchos frameworks al final. Y yo creo que lo primero que tienes que hacer es desarrollar muy bien la lógica de programación. Tienes que tener ese concepto de cómo yo traduzco el problema en algo, un software real. Y luego elegir muy bien el lenguaje de programación que sea adecuado para ese tipo de problemas. O sea, no todos los problemas se pueden solventar de una única manera o de lo que te explican por internet, ¿no? Ujú. Entonces tienes que saber muy bien o sobre todo especializarte en un lenguaje de programación que domines, No abarcar demasiado, no claro. intentar abarcar, es lo que me quiero referir, ¿no? Que no intentar abarcar todo lo que te comentan, sino entender muy bien qué es lo que tienes que hacer, cuál es la mejor solución que hay o qué es lo que tú tienes a mano, o qué es lo que dominas Ujú. y empezar a trabajar con eso y no intentar abarcar todo. Claro, un error común puede ser eso, intentar abarcar de esto Correcto. y O tirar... sea, yo he visto gente que tiene que hacer un software, pero empieza a buscar por internet y le comentan el primer post que sale, pues intentar Ujú. hacer con un lenguaje nuevo que tiene que dominar, intentar aprender y no Ya, hacerlo con el que ya sabe, con ¿no? el que ya conoce. Correcto. Ostras, interesante. Eso es un error muy común. ¿Algún otro error quizás que digas, mira, es que esto se podría mejorar para poder seguir creciendo? Hoy en día, bueno, luego ya hablaremos un poco De de la IA, de la pero, IA. pero yo creo que, una de las cosas que también estoy viendo hoy en día que es intentar pues apoyarte demasiado Con con la la IA, inteligencia artificial. que está muy bien, que luego lo comentaremos, ¿no? Está muy bien como herramienta, pero no debe ser tu punto de Claro. partida y hacer todo con la IA, ¿no? Ya. Yo creo que es un error muy común hoy en día. Muy bien, muy bien. Bueno, interesante. Luego entraremos más en detalle con la IA porque creo que da mucho que hablar y creo que está transformando bastante, sobre Correcto. todo todos los sectores, pero creo que en especial el de la Sí, programación, sí. bastante. Está sufriendo un cambio Luego importante. entramos más en detalle. Quería preguntarte también acerca de el trabajo real, en este caso en I+D, Ujú. ¿no? Proyectos, retos técnicos, etcétera, ¿vale? ¿Qué se hace en I+D?
Vale, bueno, creo que no lo hemos mencionado, pero yo trabajo dentro de la empresa no solo con programación, sino estoy en un departamento de I+D, que al final entra investigación y desarrollo, no solo desarrollo, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso para mí es muy importante que las nuevas generaciones, pues si quieren dedicarte a programación, desarrollar esa parte de investigación, la lógica de qué es lo que tengo que hacer, entender muy bien el problema y no solo desarrollar, que nosotros lo llamamos picar código, ¿no? No solo picar código. Tienes que, y más con lo que hablaremos luego, que es la IA, que ya verás que picar código va a ser secundario que otra cosa. Entonces, muy bien, una de las partes fundamentales de mi trabajo es entender el problema que me han presentado, ¿no? Al final, en un departamento de I+D, tal y como trabajamos nosotros, tenemos otros departamentos que están más en contacto con el cliente y ellos pues miran qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podemos aportar a los clientes. ¿Qué necesidades hay reales? Correcto. ¿No? Porque en I+D pues, no estamos tan directamente en contacto con el cliente. Vale. Entonces ellos son los responsables, digamos, de traer la idea y nosotros pues tenemos que ver, solo nos explican la idea. Entonces, a nivel técnico nosotros tenemos que investigar cuál es la mejor tecnología, qué es lo que mejor adapta o qué es lo que podemos hacer para sacarle el máximo rendimiento a esta idea. Y luego, una vez estudiado y hecho nuestras pruebas y tal, es cuando realmente nos ponemos a desarrollar el producto. Y esto lleva pues una serie de pasos que tenemos que seguir. No simplemente programar. Que sería como la pata de investigación, ¿no? Correcto. Y luego el otro sería el picar código que... Correcto. Y es la parte que me gusta más. Ahora que he ido evolucionando con el tiempo, antes yo, pues quizá la programación era lo más para mí, ¿no? Claro. Pero con el tiempo pues me he ido dando cuenta que lo que me gusta más es la parte de investigación, descubrir cómo podemos resolver este problema de la mejor forma posible, qué tecnologías podemos aplicar o cuál sería el mejor plan para acabar de desarrollar este producto. ¿Tenéis alguna metodología a nivel de investigación de cuando pues no llega esa idea de necesitamos esto, ¿no? Correcto. ¿Tenéis alguna metodología para desarrollar esa parte de investigación, algún modus operandi o tiráis de experiencia? Yo creo que es la experiencia ya, porque nosotros en un departamento de I+D no hay un proyecto igual. Yeah. O sea, todos los proyectos que llegan son diferentes o son ideas que salen un poco de lo común, ¿no? Si fuese una página web que hace 4 cosas para un cliente, pues quizá no hay que pensar tanto, pero nosotros estamos en un entorno industrial. Entonces, cada idea es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, por eso es muy importante investigar muy bien y ver qué tecnología es la que mejor adapta al problema presentado. ¿Podrías contarnos alguna anécdota de algún reto que hayas tenido, algún reto a nivel de idea, ¿no? Que haya llegado? Vamos a aterrizar esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Algún reto que hayas dicho, ostras, va a ser complicado aterrizar esto de aquí? Sí. En I+D eso es pan de cada día. Es el día a día. Sí, es día a día. Pero sí, tenemos una anécdota muy famosa dentro del departamento, que el departamento no tiene muchos años. O sea, empezó con una idea que tenían dentro de la empresa y esa idea pues lo querían transformar en un software ya serio para que se pueda distribuir y tal. Vale. Y con eso montaron el I+D, que empezó con una persona. ¡Ostras! Sí, que es el Omar, que vale. conoces. Sí. Entonces, él empezó con un único programador, luego 2, 3 y ahora somos pues 5 programadores. Y pues empezó con esa idea. Y esa idea era muy dedicada al sector industrial, que es simplemente, los que ya sois de mundo industrial, ya sabéis que tenemos un montón de señales y todo esto se representan sobre una escala, que al final es donde el usuario o el operario de la planta interactúa.
Interactúa con esto. Pero claro, esto en una planta está muy bien, es decir, una escala, pero cuando tienes muchas plantas distribuidas por un territorio muy grande, pues quizá la mejor solución sería visualizar, sobre todo esto es un mapa o algo así, para que puedas ver qué es lo que está pasando en cada momento en todas las plantas, ¿no? Si Vale. están intercomunicadas, o sobre todo para sector de automovilismo, Vale. una flota de autobuses o lo que sea, si lo Vale. queremos visualizar en tiempo real, Mm. pues quizá la mejor solución sería sobre el mapa y ir viendo cómo se van moviendo los autobuses y Vale. tal. Pues esa idea es la que entró, ¿no?, de ese departamento. Ajá. Muy chulo. Vieron la necesidad de no había nada parecido en ese entorno y pues empezaron a desarrollar. Y claro, obviamente cuando empiezas con una persona, pues empieza el software pues poco a poco, va madurando con lo que había en ese momento. Te estoy hablando de hace 10 años. Y claro, lo hicieron con una tecnología que en su momento estaba muy bien, funcionaba muy bien, pero claro, han pasado 10 años. Ya. Y claro, el sector industrial y sobre todo informática, electrónica, ha evolucionado de una forma que estratosférica, sí. no tiene nada que ver, ¿no? Y claro, ese software pues se hizo para ese momento, que funcionaba muy bien para entornos muy pequeños. De hecho, hoy en día también funciona muy bien, pero para entornos muy pequeños. Pero luego viene un cliente muy grande, que eso en este caso fue... creo que fue la gestoría ayuntamiento de Qatar, en Doha, que querían visualizar pues todas las tuberías de la ciudad de Doha sobre un mapa. Pues imaginaos la cantidad de tuberías que hay debajo de las calles, cada una calle de agua, de gas, pues todas esas lo querían visualizar. Hay una pantallita ahí, ¿no? Correcto. Pues claro, visualizar todo esto en un mapa en tiempo real con señales, pues ya se iba un poco de las manos con esa tecnología que había. Pues eso fue el reto que nos presentaron, que estamos llegando a un límite de tecnología y hay que darle la vuelta a esto y buscar otra alternativa. Pues yo justamente entré en el departamento hace 4 años. Y cuando nos presentaron ese problema... Ese reto, muy bien. Problema, buen momento para... Correcto. Justo en ese momento entro y presentan el problema. Buen momento. Pues lo que hicimos es pues, buscar una alternativa de cómo podemos mejorar este software. Empezamos con la idea de que vamos a mejorarlo, pero luego ya nos dimos cuenta que esa tecnología ya no daba más. O sea, por mucho más eficiente que lo hagamos... No daba para más. Ya no daba para más. Era una tecnología de .NET de Microsoft, que eran aplicaciones de escritorio, que son las típicas aplicaciones que teníamos hace 10 o 15 años, ¿no? Que hoy en día todo es web. Pues lo que hicimos nosotros es eso, pasarlo a web, ese software, hacerlo más distribuido. Antes solo trabajaba con un ordenador, el software donde estaba, pues toda la carga tenía ese ordenador. Tenía ese servidor y lo que... Correcto. Por muy grande que sea la máquina, pero al final llegan, o la CPU no da para más, o la memoria RAM, o lo que sea. Pues eso decía de entender muy bien el ordenador también, cómo está funcionando. Eso iba a decirte. No solo hacer el software, sino entender, tener esa mentalidad, yo creo que es muy importante de cómo dimensionas tu software también. Porque luego eso tiene que funcionar en un ordenador, ¿vale? Y si no está muy bien hecho, no está bien optimizado, problema tenemos. Entonces, hicimos eso, de distribuirlo en diferentes ordenadores para que trabajen entre ellos. La idea está de microservicios, que hoy en día está muy de moda, pero nosotros hace 4 o 5 años ya tuvimos que hacerlo, no había otra. Y bueno, ese fue un reto bastante interesante y tuvimos que hacer esto en 1 año y pico. Y la verdad es que muy interesante y lo conseguimos. Y hoy en día ya tenemos un software que funciona en un entorno web, pues verlo en un móvil, en una tablet o una pantalla. O sea, le quitamos muchas limitaciones que tenía ese software. Sí. No, es interesante esto que estamos comentando porque, sobre todo,
para que la gente se dé cuenta de que ser desarrollador no es simplemente picar código, Correcto. sino que hay un mundo detrás Hay un mundo bastante detrás. más Sobre grande. todo en un departamento como de I+D es un mundo. De entender el problema, entender la tecnología, entender la arquitectura, Correcto. entender el contexto también en el que nos encontramos. Sobre todo, sí. Y todo esto forma parte de